Vamos entonces abriendo nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, en el versículo 7. Y hoy yo les voy a dar seguimiento a una serie que titulé Los beneficios de un nacido de Dios. Hoy les voy a compartir el tema número 10, ya son 10 temas, y vaya que es interesante el tema o los temas que estamos tratando, porque como yo lo mencioné en cierta ocasión, en un trabajo tenemos beneficios, en Estados Unidos, ¿verdad? Como ciudadano, como residente, también hay beneficios, tenemos beneficios en México, como mexicanos, o los que son de otros países, tenemos hermanos de Colombia, tenemos hermanos de Perú, de Uruguay, bueno, hay una infinidad, ¿verdad? El Salvador, Guatemala, bueno, y anexas, dice alguien por ahí para que nadie se me sienta. Pero Dios es el mismo, Dios es el mismo y hoy quiere ministrarnos. Así es de que, hermano, hoy les voy a compartir que también Dios estableció beneficios para usted y para mí en la Biblia, y simplemente hay que ponerle atención, hay que leerlos, hay que escudriñarlos. Yo me he dado la tarea de estarle rascando a la Biblia, escudriñándola, y, y ¿qué puedo decir? Hay un paquete que no se ha desenvuelto, muy beneficioso, por cierto, que en muchas ocasiones vemos de una manera superficial, pero cuando no reflexionamos, pues no le encontramos el significado y el sentido de cómo quiere ver las cosas Dios. No es lo mismo un simple ver humanamente, no. La vista espiritual, ¿cuál es, mis amados? Hebreos capítulo 12, ¿cuál es la vista espiritual? La fe. Y hay que mirarlos con la fe, con la ayuda del Espíritu de Dios. Así es de que vamos a darle inicio, por favor, al tema número 10. Yo le titulé El privilegio de pedir. El privilegio de pedir. Muy bien. Dice San Juan 15 en el versículo 7, que ese verso se los puedo citar, ¿verdad? Sin estar mirando la Biblia, porque este verso fue un verso que me llamó mucho la atención cuando yo nací de Cristo, cuando nací de lo alto, y bueno, me lo aprendí. Fue uno de los primeros que yo me aprendí, que incluso lo utilicé, ¿verdad? En cierta periodo como mi voicemail de mi teléfono. Pero vamos a leerle, ¿qué les parece? San Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. ¿Cuánto tenemos que pedir según la Biblia, hermanos? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muy bien. Uno de los sinfín de beneficios y privilegios que Dios nos ofrece, que Dios mismo nos ha otorgado como sus hijos, es pedirle. ¿A cuántos nos gusta pedirle a Dios, por cierto? ¿A cuántos nos place levantar un clamor al cielo y decirle: Dios, mi Señor, vengo a buscar tu favor, yo vengo porque tengo una necesidad, ¿me puedes dar esto? He venido rendido a tu presencia y confiadamente, mi Dios, vengo a pedir que me suplas esta área de mi vida. Dame la dicha, mi Dios, de recibir aquello que tanto he anhelado. ¿Cuántos lo hemos hecho, hermanos? ¿Cuántos le han pedido a Dios? Bueno, hoy, a través de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta cuál es el propósito de pedir. ¿Quiénes tienen derecho legal de pedirle a Dios? ¿Cómo debemos pedir? ¿Con qué finalidad? ¿Cuáles son mis intenciones cuando yo pido? ¿Qué voy a hacer con lo que yo recibo? ¿Cómo puedo pedir lo que yo quiera? ¿Lo puedo pedir a manos llenas? ¿Puedo pedir para comer aquí y para llevar, para que me entiendan en otras palabras? Bueno, todas estas respuestas nos las va a dar la palabra de Dios. Son interesantes, ¿a poco no? Yo personalmente, en este momento, voy a echar mano de este beneficio que Dios me otorgó.
le voy a pedir la gracia para que Dios me ayude y podamos darles respuestas a todas esas preguntas, pero apoyados en la Biblia, no en lo que yo quiero, no. Lo relativo es bastante peligroso muchas veces. Para nosotros los cristianos es una constante lucha y tentación cuando leemos partes bíblicas como la que acabamos de leer en el inicio, que Dios nos da todo lo que pedimos, todo lo que deseamos, que, ¿verdad? Porque son todas estas cosas cuando no tienen, cuando les damos mala interpretación, al no tener bien definido, pues que queremos todo o pedimos todo, bueno, eso nos hace bastante daño. Al adoptar esta actitud, tendemos mal utilizar este beneficio, lo abusamos, lo alteramos convirtiéndolo en un extremo. Y recuerden bien, mis amados, que bíblicamente todos los extremos son peligrosos. Por ejemplo, cuando Dios le decía al pueblo de Israel, Israel, no te inclines ni a la derecha ni a la izquierda, Israel, mantén el equilibrio. ¿Se acuerdan las palabras que Dios les decía al pueblo escogido? ¿Por qué? Porque usted y yo, como seres humanos, tendemos a ser bastante desequilibrados. Con facilidad nos desajustamos. Hay entre el ser humano, ¿verdad? Para pensar, vamos a decirlo, desbalanceadamente, para desequilibrarnos, hermanos, estamos como quien dice, ¿verdad? A un centímetro, yo creo, a medio inche, pero tan cerquita, ¿verdad? De desbalancearnos. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, por eso necesitamos el balance de Dios. Ese es un extremo, ¿no? Ese es un extremo de que a veces, ¿verdad? Pedimos todo, queremos todo, y si no lo recibimos nos molestamos, blasfemamos el nombre del Señor. ¿Se acuerdan en cierta ocasión, antes de que pase yo al otro extremo, se acuerdan en cierta ocasión cuando el salmista decía, Señor, no me des riquezas porque posiblemente mi corazón se enorgullezca y me olvide que tú me diste? Estoy parafraseando. Pero tampoco me des pobreza, porque a lo mejor voy a tener la tentación de blasfemar tu nombre. ¿Cuántos lo hemos leído? ¿Por qué lo dijo, mis amados? Dice, dame lo necesario. Es decir, mejor, dame lo que necesito, mejor ponme en la balanza, Señor, porque lo mucho me desajusta y lo poquito también me desajusta. Usted y yo somos testigos como el que tiene demasiado ha caído en muchos dolores, como lo dice, como se lo expresó Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando la gente tiene a montones, tiende a haber un desequilibrio, ya lo compartimos en temas pasados. Pero también cuando la gente no tiene nada, también ese es un problema, es un desequilibrio, ¿verdad? Ese es el otro extremo, ¿no? Que cuando entendemos que Dios es omnisciente, que Él sabe todo, que Él conoce todas nuestras necesidades, Él conoce nuestras peticiones, nos vamos al otro extremo y ya no pedimos nada. Eso también nos va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque no es el balance, hermanos, no es lo correcto. ¿Han escuchado algo así, no? De que, pues, ¿para qué le vamos a pedir a Dios? Él conoce todo. Bueno, estamos diciendo algo, vamos a decirlo, estamos diciendo algo correcto, pero de una manera incorrecta. No sé si me entienda. Sí, porque a veces decimos, Dios ya sabe todo, ¿para qué le vamos a pedir, mi amor? Le dice el esposo a la esposa, o viceversa. Dice la Biblia, yo quiero que empecemos a dividir las cosas con ayuda de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 139:4, ¿quién no ha leído el Salmos de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios? Dice en el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo? ¿Sí o no? Bueno, pero aquí vamos a dividir dos principios para no confundirnos.
Tenemos que aprender a dividir, a reconocer la omnisciencia de Dios, porque aquí en el Salmo se está hablando de su omnisciencia. ¿Quién la puede poner, vamos a decirlo, en tela de duda? ¿Quién la puede contradecir? Claro, Dios es omnisciente y Él está en todo lugar, ¿verdad? Él es omnipresente, está en todos los lugares y su omnisciencia lo conoce todo. Pero pedirle es algo diferente. Pedirle a Dios es completamente diferente a saber que Él ya lo conoce, su omnisciencia, y pedirle son dos cosas que tenemos que dividir, cristianos, para no caer en un extremo. Por supuesto que Él ya sabe lo que vamos a pedir mañana. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? La semana que viene Dios ya sabe qué le vamos a pedir. O el año que entra, yo no sé, pero Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero entonces, pastor, ¿por qué tenemos que perder nuestro tiempo en pedirle si al fin y al cabo ya sabe lo que necesito? Bueno, ahí está el secreto, hermanos. Ahí está el beneficio que vamos a desenvolver hoy, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender por qué un Dios que lo sabe todo y lo conoce todo se place en que le pidamos. Miren, pedir entre nosotros los seres humanos a muchas personas se nos hace una carga. Yo personalmente he escuchado infinidad de veces la frase de: a mí no me gusta pedirle a nadie, a mí me da pena, se me cae la cara de vergüenza de pedir, no quiero molestar, es que mi papá y mi mamá no me enseñaron a pedir, nunca lo he hecho, ¿qué van a decir de mí? Creo que usted va a estar de acuerdo conmigo que hemos escuchado muchas veces ese tipo de cosas, ¿sí o no? Incluso en ocasiones adoptamos una manera tan pero tan arrogante y orgullosa de decir: yo no le pido a nadie, no necesito de nadie, primero muerto antes de verle la cara a alguien que para pedirle. Eso es una arrogancia, eso es orgullo. Y precisamente porque Dios nos conoce lo orgullosos y lo arrogante o lo autosuficiente que a veces nos creemos, a Él le plació establecer la necesidad de pedirle, escuchen bien, directamente a Él. El beneficio de pedirle a Dios en sus manos es como un botón para regular o para controlar nuestra actitud en cuanto a esto. Ya les dije cuáles son los dos extremos. Unos piden todo y otros no piden nada. ¿Saben que pedirle a Dios nos cuida nuestro corazón de la autosuficiencia o de la autodependencia? Fíjense cómo Dios nos quiere cuidar el corazón en base a este beneficio. El pedirle a Dios también nos libra de caer en la idolatría y en la egolatría. La egolatría es mi egoísmo, lo que yo quiero nomás. Pedirle directamente a Dios es reconocerle como dueño de todo. Y vaya que Él se place cuando tomamos esta buena actitud, mis amados. ¿Saben por qué? Porque al pedirle directamente a Dios, usted y yo nos situamos en nuestro lugar como ser humano y dejamos que Dios siga siendo Dios. Ese es el beneficio, mis amados. Por eso usted y yo tenemos que ser humildes. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde, pero de corazón, no humilde de palabra, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso tenemos que hacer, tomar la actitud de Jesús. Jesús vino a enseñarnos como el maestro por excelencia, y de Él hemos aprendido. Por eso conocemos a Dios, porque Jesús vino a revelarlo, ¿verdad? Salmos 24, en el versículo 1, dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fíjense cómo el salmista expresaba de una manera genuina y se situaba exactamente como ser humano, y seguía que Dios, bueno, mejor dicho, permitía en su corazón que Dios siguiera siendo Dios. No es que nosotros tengamos el control de Dios, ¿no? Como una doctrina por ahí que le dicen: Espíritu Santo ahora. No me quiero burlar de nadie, ¿no? Espíritu Santo ya, ahora. Mis amados,
El Espíritu de Dios no es no es no es ahí, ¿verdad? Un animalito, un mollotito, un viro por ahí que le amarras un hilito y que lo puedes andar jalando ahí. No, como muchas doctrinas lo hacen. Dios es el creador de todo el universo. Es el dueño absoluto de todo, mis amados. ¿Verdad? Y cuando usted y yo le pedimos, nos situamos en el lugar de humildad. ¿Qué dice de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida de Jesús? San Juan en el capítulo 1. Todos lo hemos leído, San Juan capítulo 1. En el versículo 3, San Juan 1, versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién, mis amados? Por el Verbo, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí se le está otorgando bíblicamente toda la plenitud, toda la soberanía, todo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? La gloria y la honra al dueño y absoluto de todo, que es Jesús. Somos seres dependientes, mis amados, debemos reconocerlo. Somos seres dependientes. El único independiente se llama Dios, Jesús. No depende de nada ni de nadie, pero sí se complace de todos aquellos que le tememos su nombre. Y vaya, ¿verdad? Cuando reconocemos que fuera de Dios no hay provisión eterna, bueno, Dios siempre nos place. En cierta ocasión, abran su Biblia en Primero de Crónicas 29, 14. Primero de Crónicas 29, 14 en el Antiguo Testamento. Yo quiero leer solamente una de muchas partes bíblicas, de cientos y cientos que hay ahí en la Biblia, maneras de humillarnos para reconocer a Dios, para pedirle a Dios. Primero de Crónicas 29, 14 dice la Biblia lo siguiente. El contexto es que David estaba orando, reconociendo a Dios de todo lo que se le daba a Dios. En el corazón de David había un anhelo. Él quería construirle un templo a Dios. Él quería construirle algo a Dios, un templo. Pero el Señor le dijo, no, tú no me lo vas a hacer. Yo ya elegí a tu hijo. Él me lo va a levantar. Y en esta ocasión, ¿verdad? Él miraba la provisión, la abundancia que el pueblo traía para darle a Dios. Y en Primera de Crónicas 29, él dijo, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Fíjense lo interesante que es ponerme primeramente yo como, vamos a decirlo, como ministro, como comprometido. ¿Quién soy yo y quién es el pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Aquí siempre se les invita a las personas porque se les enseña a hacer todo voluntariamente. Si no, mis amados, usted es testigo. Para servirle a Dios voluntariamente, para traerle una ofrenda a Dios voluntariamente, para hacer lo que usted quiera hacer a favor de la iglesia voluntariamente, porque solamente eso es lo que recibe Dios. Y esa es una manera humilde. Pues tú, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es exaltación a Dios. Eso es reconocimiento absoluto, porque David era un siervo humilde, así como usted, y muy obediente, y que lo único que buscaba era cuidar su corazón, no sentirse autosuficiente y cuidar también el corazón del pueblo. Por eso a veces usted y yo, ¿verdad? A veces como que no quedamos de acuerdo. No, es que el pastor como que se voló la barda. Es que el pastor no me dijo lo que es. No, mis amados, a veces nos falta enseñanza. Pero lo que queremos hacer es cuidar su corazón, porque eso es lo que manda la Biblia, ¿verdad? Un pastor, dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores, Hebreos capítulo 13, pero no en el mal sentido de la palabra, ¿ah? Dice, porque ellos velan como quien ha de dar cuentas por vuestras almas. Y a veces usted y yo, ¿verdad? Como que no quedamos en el mismo canal, en la misma página, porque usted a veces se siente así como agredido, pero no, mi amado, no. Usted es testigo que aquí se utiliza la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos esforzamos por dar ejemplo, porque debemos de cuidar nuestro corazón y el del pueblo también. Ahora, es interesante saber que no todos están autorizados legalmente, dije legalmente,
para ser reconocidos por Dios y entrar a su presencia, pedirle y recibirle. No todos, o sea, legalmente hay una manera. En San Juan 15, en el versículo 7, en el verso que iniciamos, dice: si permanecéis en mí, fíjense cómo siempre hay, vamos a decirlo, cláusulas, siempre hay reglas, ¿verdad?, que seguir. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, antes de que pidas todo, dice Jesús, tengo que mirar en ti obediencia, tengo que mirar en ti sujeción, tengo que mirar en ti identidad. Así como tus palabras, mis palabras permanecen en tu corazón, ¿verdad? Y tú permaneces en mi verdad. Entonces dice Jesús, entonces pide todo. Vamos por partes, ¿ok? Esto nos habla de una comunión con Dios. Esta posición o este estado nos habla de comunicación directa con Dios sin barreras. Permanecer en Él y permitir que sus palabras permanezcan en mi corazón, eso habla de armonía, eso habla de familiaridad, eso también habla de amistad. Tenemos la amistad del Rey Todopoderoso. Si saben, ¿verdad?, que la comunión íntima con Dios es ¿con quién? ¿Con los que le piden? ¿Con quién es la comunión íntima? Bueno, vamos identificando entonces bien los principios, ¿verdad que sí? La comunión con Dios no es obligadamente con el que le pide, es con los que le temen. ¿Y con qué se come eso, pastor? Con los que le obedecen, con los que honran a Dios. ¿Por qué? Porque dice Salmos 25, versículo 14, y a ellos hará conocer su pacto a los que le temen. ¿A poco usted le ha dado por ahí un código secreto de un, vamos a decirlo, de su caja fuerte? Se lo da por ahí, se lo da a un extraño. ¿Cuántos le han dicho a un extraño que encuentran por ahí en la calle: oye, ven para acá, amigo, mira, aquí está mi número de cuenta y aquí está mi routing number para que saques el dinero que tú usas? ¿Quién hace eso, hermanos? A un extraño no se lo das, ¿verdad que no? Se lo das a alguien de confianza, a la persona que te hace tus impuestos, a la persona que es manager o supervisor en tu trabajo, para que recibas depósito directo. Claro, pero no se lo das a cualquier extraño, ¿verdad que no? No, ¿por qué, mis amados? Hay gente que se equivoca y piensa que con utilizar el nombre de Jesús de una manera verbal, de una manera audible, será suficiente, mis amados hermanos, iglesia. El nombre de Jesús no es ningún amuleto. El nombre de Jesús no es una mera clave o un password para ingresar a tu dispositivo o a tu cuenta de redes sociales de una manera secreta. No, mis amados. De hecho, hay gente que se frustra diciendo: pero yo ya le pedí a Dios, pastor, y no me escuchó. Y es claro que para pedirle a Dios, escuchen bien lo que voy a decir, grábatelo en tu corazón, los que traen cuaderno, anótenlo por favor. Para pedirle a Dios todos creen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos creen. Yo quiero pedirle a Dios, pastor. Todos creemos en pedirle a Dios. Pero, ponle ahí la otra parte, pero para obedecerle a Dios, pues ya nadie cree. No, ya nadie cree. ¿Sí o no? ¿Crees en Dios? Le dices por ahí a tu compadre o a tu tío o a tu primo, dicen: claro, pues yo sí creo en Dios. ¿Pero crees en obedecerle? ¿Estamos dispuestos a pedirle, pero indispuestos a obedecerle? Bueno, ahí se cierran las puertas, tanto para el extraño como para el hijo, ¿eh? Vamos a ir para allá, vamos a ir desmenuzando poco a poco los principios. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2, versículo 19: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué hacen los que son suyos, pastor? Según 2 de Timoteo 2:19: y apártese de toda iniquidad aquel que invoca, es decir, el que honra a Dios, el que clama a Dios, el que lo busca de una manera, ¿qué puedo decir? Obediente. Dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Menciono todo esto, mis amados, por lo que acabamos de leer, ya que a veces recortamos versículos. ¿Cuántos trabajan aquí en computadora, mis amados? Bueno, aquí está el primero, ¿verdad? Mi labor es estudiar la palabra de Dios como ministro, y pues bueno, hay que echar mano, ¿no?, de lo que la tecnología hay. Bueno, ¿a cuánto les gusta hacer el copy and paste? ¿A cuántos les gusta hacer eso? ¿Por qué lo hacemos? Porque es bien rápido. Porque si queremos pegar algo de aquí y pasarlo a otra enseñanza, a otro lugar, nomás le agarramos, ¿verdad? Ahí agarras el ratón, no el que le das queso, ¿eh? Agarras el ratón ahí, le pones, le haces clic, ¿no? Le haces ahí lo haces highlight ahí, ¿verdad? Le haces copy and paste y lo pones donde tú quieras, ¿sí o no? Bueno, solo tomamos lo que nos conviene diciendo, oh, es que yo tengo acceso legal a la presencia de Dios, puedo pedirle, ahí está en la Biblia. Bueno, muchas doctrinas hacen nomás el copy and paste en estas partes nomás. De que yo puedo pedir todo, es que ahí dice que pides todo. Pero no leemos el contexto, no leemos todo el contexto del canon bíblico para entender perfectamente de qué es lo que nos habla la palabra de Dios. ¿Usted por qué cree que hay muchísimas doctrinas? Porque hay cientos de religiones. Claro, porque manejar el copy and paste, pues, eso es excelente. Nomás voy a agarrar ahí lo que me beneficia para enseñorearme de mi esposa, o para que la esposa no se sujete a su marido, nomás puro copy and paste y ahí agarrar los puros pedacitos de la Biblia que le convienen, ¿sí o no? Y nos hacemos nuestra doctrina. Sí, por eso existen cientos de doctrinas. La Biblia dice en San Juan 9:31, y ahí sí quiero que vaya a leerlo conmigo para que sea la palabra de Dios la que limpie su corazoncito y el mío y nos enseñe a quién debe de pedir, quién puede pedir legalmente y quién sí puede pedir algo antes de entrar a la presencia de Dios. Todas esas preguntas le vamos a pedir la gracia de Dios para que las respondamos, porque sin excepción todos los que están aquí pueden pedir, sin excepción pueden pedir, pero no he dicho que pueden pedir. Vamos por partes. San Juan 9:31 es un beneficio, hermanos, de Dios, y hay que echar mano. Él lo estableció. San Juan 9:31 dice la Biblia, el contexto se lo dejo de tarea. Fue un ciego, si no estoy mal, a sus 40 años, Jesús le echó lodo en sus ojos, lo mandó a lavar su vista a un estanque llamado Siloé y recuperó su vista después de 40 años, porque al parecer este hombre nació ciego de nacimiento. Bueno, a este hombre le estaban diciendo los religiosos de aquellos días, ¿y quién fue el que te sanó? Fue Jesús, ya se los dije que fue Jesús. No, yo no creo en Jesús, Jesús es un pecador, Jesús es un hombre irreverente, está quebrantando la ley, Él vino a pisotear nuestras leyes, vamos a matar a Jesús. Bueno, estaban discutiendo con el ciego. Pero escuchen bien, este hombre había estado cieguito, pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios dice que la fe viene por qué? Por el oír. Y este cieguito, no tengo duda que como todo un judío, escuchaba la Torá, la ley de Dios, y sabía lo que la Biblia decía por lo que escuchamos aquí, ¿no? San Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye. ¿A quién no oye, mis amados? A los pecadores, porque le estaban atribuyendo a Jesús que era pecador. No, ese es pecador, sabemos quién es Moisés, pero Jesús para nosotros es un pecador, decían esos religiosos. Y este hombre les dice, no se equivoquen, las escrituras dicen que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿quién es el temeroso de Dios? El que obedece a Dios, y me gusta más lo que viene adelante, y hace su voluntad. ¿A ese qué, mis amados? A ese oye. Palabras de un ciego que le creyó al todopoderoso nombre de Jesús y recibió su vista. Miren, el acceso o el documento legal para entrar a la presencia de Dios y pedirle confiadamente es a través de la cruz de Cristo.
Cualquier otra persona que quiera pedir sin antes ir a la cruz. ¿Y a qué te refieres, pastor, con ir a la cruz? Tenemos que nacer de Dios. Tenemos que matar nuestro viejo hombre. Hay que sepultar este viejo hombre y permitir que nazcamos de Dios. San Juan capítulo 3. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Sin la cruz no hay salvación. ¿Usted por qué cree que hay, por qué vuelvo a retomar el mismo principio de hace ratito? ¿Por qué cree que hay cientos de religiones en nuestra actualidad? Porque muchas personas te dicen, ¿quieres acceso delante de Dios? Vente, yo te lo doy. Tráeme una ofrenda nomás. Sí, pues, tráeme la ofrenda y te abro como si fuera a pasar un carro ahí, ¿verdad? Usted trata bien a su esposa, no la trata bien. No te preocupes, mira, Dios es amor, ¿verdad? Ven para acá y hablamos y nos arreglamos y yo te abro otra vez el acceso. Tenemos al Papa, el más excelente de los excelentes, para abrirle el camino a la supuesta presencia de no sé qué Dios. ¿Sabe usted de lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Mis amados, el acceso y el documento legal para la presencia de Dios es la cruz. Es nacer de la cruz. ¿Se acuerdan qué decía Jesús de todos esos religiosos? Los que vinieron antes de mí son salteadores, San Juan 10. Son salteadores, esos quieren pegar el brinco ahí al sacrificio. Se quieren meter, pues porque es bien fácil, hermanos. Es bien fácil decirme, me llamo cristiano y tengo la bendición de Dios. Pero no, la voluntad de Dios yo no la quiero hacer. Yo no tengo el don de hacer la voluntad de Dios. ¿Habrá una manera? ¿Y qué te dice la religión? Claro. Sí, ven, vamos a mi oficina y nos arreglamos. Bueno, ya entraste a la presencia de no sé qué Dios, pero no al del Todopoderoso. Porque entrar a la presencia de Dios, mis amados, no te cuesta más que el arrepentimiento nomás, gratuito. Vamos a ver una historia verídica en Hechos 19:11, por favor. La hemos leído infinidad de ocasiones, pero ahí en Hechos 19:11 hay una parte bíblica que nos narra el texto sagrado, que hubo personas que se atrevieron a pedirle el password a Pablo para entrar a la presencia de Dios, para utilizar el nombre de Jesús. ¿Sí me pasas por favor ahí tu clave, Pablo? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, para ver si es cierto que todos pueden pedir, como dicen muchos, ¿no? Pero no se asuste, no ha acabado el tema, no ha acabado todavía la película, dicen por ahí. Usted también puede pedir y lo va a bendecir eso que usted puede pedir. Si ese es su caso, yo no sé. Hechos 19, versículo 11, dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? Hechos 19, 11. Muy bien. Lea conmigo, por favor, con reflexión y con ayuda del Espíritu. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Pablo estaba en Éfeso predicando el Evangelio junto con varios de la iglesia primitiva. Y estaban sucediendo maravillas, cosas inexplicables. Imagínate que las personas, bueno, lo voy a leer, llevaban como quien dice prendas de vestir de Pablo y la gente sanaba. Ahora, esa es otra doctrina que no tengo tiempo de explicarla, Esto no tiene ningún poder, mis amados. En Éfeso eran eran muy, ¿cómo se le llama esa palabra? Cuando creían como en amuletos, pues. Eran santeros, brujos, adivinos. Y ellos decían, no, pues si toco esta planta me va a traer paz. Y si me le postro a esa vaca me va a traer paz. Y si agarro la camisa de alguien y llevo y le va a traer sanidad. Bueno, ellos eran los que tenían la culpa, Pablo nunca les dijo, llévense mi saco y sanen gente, ¿verdad? Como muchas doctrinas lo enseñan hoy. Dice la Biblia, ahí en el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malignos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, para que vean de qué se trataba ahí en Éfeso,
Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjate, mi amado. Había 7 hijos de un tal Esceva, jefe judío de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, vamos a ver si pegó por ahí el password. Vamos a ver. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Estamos ahí, ¿verdad que sí? Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron estas personas, mis amados? Desnudos y heridos. Yo no sé si conozca gente que ande por ahí haciéndole el cuento, como que dice: yo me meto a la presencia de Dios, yo piso una iglesia y tengo el favor de Dios. ¿Por qué creen que hay mucha gente desnuda y herida? Yo no sé si usted conoce gente así, desnuda y herida. Claro, porque se atreven a utilizar el nombre del Señor. Miren, aquí por la gracia de Dios nos esforzamos, ¿verdad?, por predicarles la Biblia. Porque, hermanos, hay muchísimas personas, ¿verdad?, que se atreven a querer hacer cosas y a veces ni siquiera sabemos con qué Dios nos estamos una palabra correcta, nos estamos sí, ¿verdad?, relacionando. Por eso, hermanos, cuando se les enseña algo, pongan oído. Mi hermano, miren, usted necesita un seguimiento para que cuando haga las cosas las haga para Dios. Usted necesita ser preparado para que cuando usted venga a traerle una ofrenda a Dios, no a un pastor ni al diácono, cuando usted venga a dárselos a Dios, que Dios vea su corazoncito. A mí me pesa, hermanos, cuando muchos me dicen: no, pues yo fui a una iglesia, pastor, y ahí nomás porque tenía yo bigotes bonitos, ¿verdad?, y mi cabello bien bonito, y que me ponen de diácono, y la mujer más guapa que la ponen a cantar porque tenía la voz de su artista favorito. Mis amados, a veces les decimos a ustedes, ¿verdad?, de la mejor manera: hermanos, al Dios que le servimos es un Dios santo. Y disculpe, mi hermanito, usted necesita un seguimiento, no lo podemos aventar así, ¿verdad? No es de que abramos una puerta así como un toro bravo y órale. No, hay que enseñarles. Es por su propia bendición. Dios es un Dios santo. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en media manera de vivir, así dice la Biblia. En toda manera de vivir. ¿Por qué creen, mis amados, que suceden tantas cosas hoy, verdad? ¿Qué está pasando allá? Y hermanos, Dios nos avergüenza cuando no andamos bien y queremos hacer sus cosas. A veces nos miran así: no, y el pastor que se cree muy santo, muy santurrón. No, mi amado hermano, con temor y temblor te digo: no, mi hermanito, vamos a discipularnos. Te vamos a ayudar, te vamos a ayudar a que tus ojos hagan zoom y veas la magnitud de Dios como Él es. Y puedas venir postrado de rodillas: Señor, ya vine aquí. Vine a adorarte, Señor, ahora sí ya sé quién eres. Yo no quiero andar desnudo y herido. Yo no creo que quiera usted andar así, ¿va que no? No. Cuando no hay arrepentimiento en los corazones, mucha gente, ¿verdad?, cree en utilizar o usar el nombre de Jesús de una manera mágica, religiosa e ignorante. ¿Cómo terminan? Desnudos y heridos. En cierta ocasión Jesús, hablando, ¿verdad?, de gente que está metida en su servicio, Mateo 7:21, ¿quién no lo ha leído? Que está metida, ¿verdad?, en su obra. Y no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice: oye, me puedes, porque cuando ustedes llegamos a la casa del tío, del primo y del abuelito y del compadre, ¿qué es lo primero que le decimos, hermanos? Antes de que le pidas un vaso con agua, antes de que le pidas algo de comer, ¿qué le pedimos, hermanos? ¿Me ayuda, por favor? Su password, Wi-Fi. ¿Sí o no? No le decimos: oiga, ¿dónde está el asiento más cómodo? O me regalas, por favor, una frutita. No, tu Wi-Fi, porque ya no aguantas. ¿No?
Y aquí le dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que se mete de una manera mágica, religiosa e ignorante entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Creer verbalmente no significa creer genuinamente. Confesar la teoría no es confesar la práctica, porque hoy hay mucha gente teórica. Mira, ¿qué va a hacer esa iglesia? No, mira que yo tengo aquí la mía y que mira que aquí explicamos la palabra de Dios con una profundidad tremenda. Vénganse para acá. No, hay gente bien teórica, hermanos, pero sin ofender a nadie. Mira su vida. Mira su vida, hermanos. Yo ya invité a todos a que miren mi vida. Tiene usted derecho, claro, ¿por qué no? Porque la Biblia dice que tenemos que tener testimonio de Dios y de quién más, y de los de afuera. Yo ya les di permiso a todos, mis amados, claro que sí. Pero sucede que en su nombre hicieron muchos milagros. ¿Qué sucedió entonces, pastor? Echaron fuera demonios esta gente, hizo milagros, pusieron manos y sanaron. Miren, mis amados, cuando usted y yo ponemos las manos en alguien, oramos por sanidad, le pedimos, porque ese es el beneficio de Dios, le pido, Señor, sana. Muchas veces no fue por la comunión con Dios, sino más bien la misericordia, porque de la misericordia de Dios está llena toda la tierra, hermanos. Y a veces decimos, no, es que yo tengo una tremenda comunión con Dios, y cuando yo pongo manos, olvídense, hasta los muertos resucitan. Sí, pero no es por tu preciosa mano, no es por tu engañosa supuesta comunión, es porque Dios tiene misericordia. Además, no podemos ignorar el corazón de la otra persona, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, verdad, cuando el Señor Jesús hacía milagros en los días de su ministerio? Dice la Biblia que miraba a Jesús, en ocasiones miraba a Jesús, que tenían fe para ser sanados. A veces el que está orando, le aseguro que muchas veces, aunque sea cristiano, a veces ni cree. No, a veces no cree. Pero tú no conoces el corazón del que está ahí enfrente. Él sí cree. Y al que cree, todo le es posible. Y vamos a ponerle también balance a esa frase, ¿eh? Porque no vaya a pensar que yo quiero estar en Cancún, México mañana, porque aquí está muy frío. Y como el que cree todo le es posible, me declaro en Cancún. Es mejor ingresar legal al reino de los cielos. Si sabían, ¿verdad?, que cuando usted y yo nacemos de Dios, le pedimos perdón a Dios de una manera genuina. La Biblia dice Colosenses 1:13, que el Señor nos ha librado de las potestades de las tinieblas, del pecado, y nos traslada, hermanos. Hace un cambio Dios, se nos agarra de aquí, de las tinieblas, del pecado, y nos lleva, dice la Biblia, a otro lugar llamándole reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, ya iremos a ese pasaje, Él dijo, ¿verdad?, ahí en Mateo 6, versículo 10, ¿se acuerdan cuando estaba orando el Padre nuestro que estás en los cielos? Bueno, Él dijo algo bien interesante: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Dónde, mis amados? ¿Dónde? En la tierra, así como se hace allá arriba. Cuando usted y yo tenemos el acceso legal, ya como nacidos de Dios, nos metemos a un reino llamado de los cielos. ¿Y eso con qué se come, pastor? En su tiempo yo lo expliqué. Es la esfera divina donde Dios mora. Y en el momento que viene el arrepentimiento, Dios nos permite o nos traslada legalmente. Él nos da el acceso, hermanos, ¿verdad? Y en ese en ese reino hay un rey. Y ese rey ya estableció normas, reglas o mandamientos que debemos que cumplir. ¿Cuáles son? Están en la Biblia. Porque muchas personas dicen arrogantemente, pues yo soy cristiano, pero yo no hago nada por nadie. Bueno, hermanito, discúlpeme, ¿en qué reino se metió usted? ¿Al reino animal? ¿O al reino vegetal? ¿A la flora y la fauna? Y aquellos que quieren tener acceso legal a la presencia de Dios,
que viene usted por primera, tal vez usted venga por segunda, por tercera, por quinta ocasión a una reunión cristiana, gloria al Señor por tu vida. Tal vez digas en tu corazón, pastor, pues yo no tengo acceso legal, entonces yo no puedo pedir aquí nada, pastor. ¿Qué será de mí? No se avergüence, hermano, no se avergüence. Gracias a Dios por su vida que vino aquí. Usted tiene la posibilidad y el privilegio de pedir algo en este preciso momento. ¿Qué es? Pídele perdón a Dios. Sí, pídele perdón a Dios. Echa mano de ese privilegio, cristiano. Usted que nunca ha experimentado ese nuevo nacimiento y que quiere ingresar al reino de los cielos para legalmente poderle pedirle a Dios. Pídale perdón. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 10, en los versos 9 y 10. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Será salvo. Echa mano de eso entonces. Porque con la boca, dice la Biblia, porque con la boca se confiesa para arrepentimiento, pero con el corazón se cree para salvación. Echa mano entonces de eso. Usted, ¿verdad? Que a lo mejor dice, pues, entonces yo vine a perder mi tiempo. No, mi amado, gracias a Dios que vino. Gracias a Dios que vino, porque sí puede pedir y comience por pedir perdón, porque con el corazón se cree, mis amados, ¿verdad? Esa es la manera bíblica de entrar a pedir legalmente. ¿Cuántas doctrinas se divulgan en todo el mundo hoy enseñando que entrar a la presencia de Dios para pedirle se utiliza como una membresía de Sam's Club o del Costco? ¿Cuántas personas se nos antoja de repente un pollo? ¿Verdad? Viene aquí Timoteo, ¿verdad? Oiga, pastor, préstame su membresía, ¿no? Se me antojó un pollo. Quiero ir a echarle gasolina a mi carro, a la Sam's Club. Oh, sí, claro, ten. Pero sucede que él no tiene membresía. Y entra a Sam's Club y se compra su pollito y le echa gasolina a su carro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, muchas personas creen, así como esos exorcistas en Éfeso, muchas personas creen en que esa membresía no la podemos intercambiar. Eso es un error, mis amados. Dios no da ninguna membresía para que se la prestes a X persona, y cuando tú quieras pedirle algo a Dios o cuando tú quieras echar fuera un demonio, tú dime, yo te presto mi credencial de pastor y lo sacas. Si sabían que la membresía en Sam's Club creo que te cuesta $50, no, 100. Sí, 50 la más barata y creo que 100 la que te da por ahí crédito para una compra por ahí. Si sabías que la membresía que Dios te da, si así le queremos llamar, es gratuita y no te cuesta ni 50 ni $100 siquiera. Es gratuita, hermanos. Lo único que necesitamos es arrepentimiento genuino para que podamos pedir. Incluso todo hijo de Dios debemos vivir en santidad, debemos de obedecer y tenemos que perseverar en la verdad. ¿Para qué? Para que Dios no te suspenda esos privilegios. Ahí entramos a otra etapa. ¿A poco así, pastor? Bueno, me acabas de decir que yo entro legalmente cuando nazco de Dios. Y ahora me dices que Dios me puede suspender mis privilegios o que me corten mi servicio para ir a pedirle. Sí sucede, mis amados. ¿Cuántos casados vinieron hoy, por cierto? Levante su manita. Hoy sí necesito su ayuda. ¿Cuántos casados están aquí? Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno. Abran por favor su Biblia en Primera de Pedro 3, versículo 7. Y vamos a ver, mis amados, que Dios sí suspende privilegios, Y es más, te la voy a dejar más baratita. Tú y yo somos los culpables. Tú y yo nos cortamos los privilegios. Cuando un hijo no obedece, ¿qué hacen los hijos? Tengo el peor papá de la tierra. Tengo la peor mamá de la tierra. Eso es lo que hace un hijo desobediente. Pues quiere todo, ¿no? Pero le dicen, mi hijo, estas son tus labores. Hijo, tienes que hacer esto. Mi hijo, acuérdate bien que este es tu trabajo. ¿Qué hacen los hijos? No hacen nada. Ah, pero cuando llegas y, ¿sabes qué, mi hijo? Se te cerraron tus privilegios. Ah, que por eso yo no quería nacer ni quería tener papá.
¿verdad? Y dos, tres por ahí padres que se quiebra su corazoncito de chocolatito, pobrecitos. Si supieras cómo le estás haciendo daño a tu hijo. Primera de Pedro 3, versículo 7. Maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué, mis amados? Para que vuestras oraciones, acuérdense que las oraciones es una manera de pedir, es una petición. Las hermanas están orando todos los miércoles por todos nosotros, ¿verdad que sí? Y créanme que yo sí estoy escuchando, yo sí estoy sintiendo, hermanos, y experimentando cómo Dios está recibiendo las oraciones. Por eso se les anima, hermanos y hermanas, sigamos orando, sigamos pidiéndole legalmente a Dios, porque Dios se place en pedirle, nos cuida nuestro corazón. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué, mis amados? Para no oír. ¿Qué es lo que entonces, verdad, me bloquea o me suspende ese privilegio, pastor? El pecado, la desobediencia. En Isaías 59, versículo 2, ¿cuántas veces no hemos leído este pasaje? Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Fíjense lo que sucede, ¿eh? Hacen división entre vosotros y vuestro Dios, dice Isaías, inspirado por el Espíritu. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, el rostro de Dios, para no oír. ¿Se dan cuenta, hermanos, que sí se bloquean los beneficios? Por supuesto que sí, cristianos. Y es necesario que reflexionemos, porque muchas veces, oye, ya tengo como 5 años orando y no pasa nada. Bueno, hay que escudriñar nuestros corazones, hermanos. Oh, es que yo estoy orando por esto y veo que no pasa nada. Yo no estoy siendo absoluto, ¿eh? La comunión es Dios y tú. Yo no estoy siendo, yo nomás te estoy trayendo a reflexión. Que porque muchas veces no pasan esto. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo tratamos a los que nos rodean? ¿Cómo nos comportamos? Ahora bien, ¿qué puedo pedir bíblicamente, pastor? ¿Qué puedo pedir? Muchos somos bien extremistas, ¿no? Llegamos a la sana doctrina, la doctrina nos hace daño, nos vamos a un extremo y decimos, ¿para qué voy a pedir? Yo ya no voy a pedir nada, ¿no? Miren, hermanos, yo les voy a mencionar cosas que podemos pedir legalmente, ¿eh? Legalmente. Oiga, pastor, ¿a poco puedo pedirle un hijo a Dios si estoy casado legalmente? La Biblia dice que Ana le pidió un hijo a Dios. Pero váyame siguiendo con mucha atención, ¿eh? Sí pidió Ana, hija de Dios. ¿Ok? Sígame con mucha atención. Elizabeth y Zacarías, ¿se acuerdan? Ahí en San Lucas. ¿Qué pidieron, mis amados? Pidieron un hijo. ¿Qué hizo Dios? Se lo dio. A su tiempo se lo dio. Oiga, pastor, ¿a poco puedo pedir protección tuya? Perdón, de Dios. ¿Puedo pedir protección de Dios, pastor? Bueno, David en muchos de sus salmos pide protección de Dios. ¿Por qué no? Oiga, pastor, y si un hijo se muere, ¿puedo pedirle que Dios lo resucite? Hermanos, una viuda en Primera de Reyes 17 pidió que le resucitaran a su hijo. Y Dios utilizó a Elías y volvió el niño, hermanos. Oiga, pastor, ¿y sanidad? La Biblia dice que en Isaías 38 un hombre llamado Ezequías, rey de Judá, se iba a morir de una enfermedad. Dios le dijo, prepara tu casa porque te vas a morir. Este hombre, ¿qué hizo? Echó mano de este beneficio. Usted lo puede leer en Isaías 38. Señor, acuérdate, fíjese lo que oró, acuérdate de tu siervo que ha andado en integridad. Acuérdate de tu siervo que ha hecho todo lo posible por agradarte, mi Dios. Y sí estaba diciendo la verdad. ¿Sí? Y Dios dice, oyó su oración y le dice, Isaías, ve a decirle a mi siervo Ezequías que le voy a dar tiempo extra. Ahí te van 15 añitos de overtime. Y se los dio, hermanos. Y no agradeció, por cierto.
María, la madre de Jesús, en cierta ocasión fueron invitados a una fiesta. Hizo falta el vino, ¿verdad? Porque para un judío pues el vino es parte de la cultura. ¿Y qué hizo María? Jesús, hazles aquí un favorcito porque no tienen. No les llegó corta la quincena, nomás trabajaron 20 horas. Hazles el favor, Jesús. Y Jesús se lo dio, hermanos. En cierta ocasión le trajeron a un paralítico y lo sanó Jesús. En otra ocasión, le estoy diciendo todo lo que se puede pedir bíblicamente hablando. En otra ocasión, mis amados, Pedro, por predicar la palabra de Dios, dice la Biblia que lo encarcelaron. Usted y yo somos testigos. Lo encarcelaron. Porque a veces, ¿verdad? Yo no digo que no lo haga, hermano. A veces hay gente que llega a la cárcel porque quebrantó la ley, porque golpeó a la esposa, o porque la esposa golpeó al esposo, o porque intentó matar a alguien, qué sé yo, y ahí estamos, ay pastor, mire que mi hijo está en la cárcel, ore por mí y por mi hijo para que salga de ahí. Hermanita o hermanito, perdón, pero todo pecado tiene consecuencia. Y no vaya a esperar que una oración mágica haga tanto. Que Dios lo puede hacer, sí, pero Dios se compromete con los que estamos comprometidos. Pedro estaba predicando el evangelio. Él llegó a la cárcel por representar a Dios. Yo siempre les he dicho lo mismo y se los vuelvo a repetir hoy. Mire, hermano, si usted está pasando asuntos difíciles y no los buscó, si usted no es culpable, no se preocupe porque detrás de eso está Dios. Si no es culpable, y si es culpable, arrepiéntase nomás. Así de sencillito. Así de sencillo. En el desierto no había agua y la Biblia dice que Israel, el pueblo de Dios, pidió agua y pidió carne. Y Dios le mandó codornices, usted conoce la historia. Por supuesto que podemos y debemos pedir, pero no, lo que no podemos hacer, mis amados, es exigir. Exigir. En Santiago 4, versículo 2, ¿quiere leerlo conmigo? Póngase de pie, por favor. Santiago 4, versículo 2. ¿A cuánto los bendice la palabra de Dios al saber que tenemos un beneficio y poder pedir? ¿A cuántos de aquí? ¿A todos? No los veo convencidos. ¿A todos? Vamos a echar mano de este beneficio, hermanos. Dice la Biblia en Santiago 4, versículo 2. Si lo ha leído, ¿verdad? En infinidad de ocasiones. Santiago 4, 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué, mis amados? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Qué significa la palabra deleite, pastor? Miren, esa palabra en el griego trufao significa pedimos para entregarnos a nuestro placer. Hay personas que dicen: oye, pastor, yo estoy pidiéndole una esposa a Dios. ¿Es correcto? Claro. ¿Soltero? Claro que sí. O la soltera, estoy pidiéndole un esposo a Dios. Claro. ¿Por qué no? Pero cuando pedimos para nuestros deleites, es pedir para entregarnos al placer. Esta palabra también se menciona como alguien que busca saciar los deseos de su carne. Y créanme, hermanos, créanme que por experiencia a veces sí pedimos así. Yo voy a pedirle a Dios porque mi carne, porque yo siento algo aquí, como que a veces pedimos para saciarnos. Le vamos a poner balance a esto, para que no se asusten. Y como Dios Padre jamás nos va a dar algo que nos destruya, no va a llegar. Por cierto, ¿sabías que Dios le dio la oportunidad a Salomón para pedir lo que él deseara?
Miren, yo quiero traerlo a reflexión, hermano. Leemos en Segunda de Crónicas, si usted quiere abrir bien rápido su Biblia, Segundo de Crónicas 1. Ahí hemos leído muchas veces que hubo un hombre llamado Salomón, Segundo de Crónicas 1, que hubo un hombre llamado Salomón que le pidió a Dios, que él tuvo una oportunidad de oro, que posiblemente digas: oiga, pastor, a mí Dios nunca me ha venido a decir ¿qué quieres que yo te dé? Pero escúchame bien, hermano, escúchame bien. El hecho de que nomás miramos aquí a Salomón, que fue el único que le dijo ¿qué quieres que yo te dé?, no significa que a usted o a mí no nos puede suceder eso, porque Dios es soberano. Y muy posible haya presentes o los que nos escuchan por las redes sociales, muy posible que a lo mejor Dios les dio la oportunidad de pedir lo que quieran. Yo no sé, yo no conozco su vida, pero la Biblia lo enseña. Porque Dios, mis amados, no entendemos muchas cosas, ¿no? Por eso yo les digo muchas veces que la sabiduría de Dios no la encerremos en nuestro pequeñísimo chip. Él hace como Él quiere, pero hace lo bueno. Dice la Biblia que a este hombre le dijo ahí en Segundo de Crónicas 1 versículo 7: y aquella noche apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Dios dice pídeme, para que entiendan. Pídeme lo que quieras que yo te lo dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en el lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra, Israel. Dame, fíjense, dame ahora sabiduría y ciencia, sígame con mucha atención, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, los que te quieren mal, ni pediste muchos días, ni has pedido para ti, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Escúchame bien, cristiano, ya nos vamos. Llévate esto en tu corazón. Todo hijo de Dios, cuando pide, ¿saben por qué recibe, hermanos? Y recibe con creces. Este hombre pidió para beneficiar al pueblo de Israel. Yo le hago una pregunta, cristiano, y no me responda nadie. ¿Cuántas personas pedimos para beneficiar a los demás? Yo quiero un carro, pastor. Qué bueno, quieres un carro, vamos a orar por un carro, pero ¿va a beneficiar a los demás? Yo quiero una esposa, pastor. Gracias a Dios que quieres una esposa, te voy a ayudar, pero ¿va a beneficiar a los que rodean? ¿Va a beneficiar a la iglesia específicamente o especialmente al pueblo de Dios? Yo quiero esto, pastor, yo quiero aquello. El asunto es el mismo. ¿Estás pensando en bendecir a los demás, o estás pensando en ti mismo, en saciarte nomás tú? Porque a veces así hacemos, la mayoría de veces creo que así hacemos. Gracias, mi Dios, me supliste y me diste, y los demás que se rasquen con sus propias uñas. Por eso usted, hermano, que le pidió un hijo a Dios, Timo, tú que le pediste un hijo o una hija a Dios, nunca hay que pensar egoístamente. ¿Por qué les digo eso? Cuando Ana, en Samuel capítulo 1, en el versículo 11, cuando ella pidió un hijo a Dios, fíjense cómo se pide. Fíjense cómo se pide, hermanos. Primera de Samuel 1 versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Qué quería? Un varoncito, específicamente un varoncito. Pero escúchame bien,
no ha terminado ahí la película. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba pensando en beneficiar. Ustedes saben lo tremendo siervo de Dios que bendijo a Israel con la vida de Samuel. Un apóstol, un profeta como pocos. ¿Sí o no? ¿Cómo pedimos, iglesia? ¿Será esa actitud que nosotros hemos tenido? Que todo lo hemos pedido simplemente, ¿verdad? Como para mi propio bien, sabiendo que Dios es bien generoso y Dios nos llamó a ser canales de bendición. ¿Es usted canal de bendición cuando le pide a Dios? ¿O es estanque? Todo se queda aquí. Todo se queda aquí. Soy una presa, soy un estanque, todo aquí lo apreso. Dios nos da el beneficio de pedir para ser canales de bendición, ¿verdad? Por eso la Biblia dijo, por eso Pablo dijo las palabras de Jesús en Hechos 20:35. Pues ya habéis escuchado lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que es mejor que, mis amados, es mejor que dar que recibir. Cuando yo pido, ya tengo ese concepto en mi mente y en mi corazón, que yo voy a dar. Yo le pido una esposa a Dios para que sea de bendición en la iglesia, para que usted sea bendecido primeramente, porque para que me sacie, pues yo puedo encontrar en cualquier lugar. ¿Sí o no? Amén. Y usted, que no es nacido de Dios, pídale a Dios perdón. Dígale: Señor, mi Dios, perdóname por mis pecados. Vamos a leer San Juan 14:13 para terminar y vamos a orar ahí. ¿Qué les parece? Yo sé, verdad, que el tiempo pasa rápido, pero bueno, la palabra de Dios siempre nos bendice, hermanos. San Juan 14:13 dice así. Les prometo que terminamos con esto, hermanos. San Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, sígame con mucha atención, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice la Biblia, mis amados? Yo lo haré. ¿Qué significa pedir en tu nombre? La Biblia nos enseña a todos los cristianos a pedir siempre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Tal y como Jesús, aquí Jesús se alinea a la voluntad del Padre. De la misma manera, al utilizar el nombre de Jesús, estaremos alineados a su voluntad y vamos a pedir bien. Esa es la importancia, por eso siempre tenemos que decir en el nombre de Jesús. Cuando usted pide en el nombre de Jesús, se alinea a la voluntad de Dios. Usted pide en el nombre de Jesús, todo lo que pida va a glorificar, va a honrar, va a exaltar, va a reconocer a Dios, hermanos. Pero tenemos que hacerlo así, ¿verdad? Y queremos reflexionar en esto, ¿no? Si así ha sido todo lo que usted ha pedido y ha recibido, pues gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Ponga su Biblia ahí en el asiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque nos has dado un beneficio grandísimo, mi Dios, de pedirte a ti. Tú nos has querido enseñar humildad. Pedirte, oh Dios, es una manera de humillarnos ante ti, porque nada es de nosotros, mi Dios. La esposa, mi carro, mi trabajo. La Biblia dice que todo es tuyo, Señor. Y tú me has enseñado humildad para pedirte. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, alinearme a tu voluntad, mi Dios. Porque todo aquel que pide, dice la Biblia, en tu nombre recibe, porque pedimos para honrarte. Pedimos a favor de tu iglesia, mi Dios. Pedimos para ser canales de bendición. Y así queremos conducirnos, mi Dios. Ayúdanos. Dile ahí: perdóname, Señor, si yo no lo he hecho así. Yo he pedido muchas cosas y no han venido porque no he hecho tu voluntad. Perdóname, Señor. Si tú no has nacido de Dios, dile: perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Dame un lugar en el cielo. Ayúdame a entrar en el reino de los cielos. Yo quiero pedirte con confianza y te voy a pedir sabiduría, inteligencia para saber hacer tu voluntad, mi Dios. ¿De qué sirve que tú me des millones de dólares si no está tu sabiduría conmigo? Me voy a echar a perder, Señor. ¿De qué sirve que tú me des una excelente mujer si yo no tengo tu sabiduría?
voy a echar a perder mi matrimonio. Ayúdame a pedir, mi Dios. Ayúdame a pedir para poder bendecir, Señor. Padre, te damos gloria y te damos honra. La alabanza es tuya. Gracias, Padre Santo. Gracias por alumbrar nuestros corazones. Y queremos también pedirte humildemente que recibas un fuerte aplauso. Dale, apláudale bien fuerte al que vive y reina. Gracias, mi Dios. Es para ti, Señor. Es para ti, Señor. Tú que vives y reinas por todos los siglos. Amén y amén.